Buenas noches, mis hermanos. Es un gusto volverlos a saludar. Yo soy el pastor Dixon Klinger. Y qué bueno que nos acompañen esta noche en nuestro estudio bíblico. Estamos estudiando el libro de Tito, donde tiene muchas bendiciones para nuestras vidas. Así que yo lo invito para que busque su Biblia, su papel de notas, si le gusta tomar notas. Y si no ha visto el resto de predicaciones sobre el libro de Tito, pues lo invitamos a que vaya a nuestras redes sociales, que van a salir aquí abajo, donde usted podrá encontrar el link para que vaya a escuchar el resto de las predicaciones. Así que gracias por escucharnos en esta noche y espero de que el estudio del día de hoy sea bendición para tu vida. Dios te bendiga. ¿Cómo? ¿Se puso oscuro? Ay, hombre, pero qué bueno que hayamos podido vencer el frío. Los veo muy arropados, bien equipados, pero no me quería poner la chaqueta, entonces prendí el aire para que esté más calentico. ¿Cómo? Vamos a leer Tito. Vamos a volver a leer esta sección. Versículo, vamos a leer versículo 6 hasta el versículo 8. Vamos a leer hasta el 8. Creo que ya todos lo tienen. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes, que no estén acusados de desilusión ni de rebeldía, porque es necesario de que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. Oremos. Señor, en esta noche queremos ponernos en tus manos para que seas tú hablando en nuestras vidas, oh Dios. Señor, que podamos mirar el principio detrás de esta palabra que tú has puesto, estas calificaciones que tú has puesto a través del apóstol Pablo. Señor, permite de que cada uno como creyentes podamos mirar nuestras vidas, Señor, en estas calificaciones y podamos examinar nuestras vidas, Señor. Permite que tu palabra pueda ser predicada de una forma fiel, Señor, sin añadir y sin quitar. Permite que tu palabra pueda ser recibida, Señor, con alegría, con gozo, Señor. También permite que aquellos que no te conocen puedan ser alcanzados por medio de tu palabra, que tu Espíritu Santo haga la obra. Gracias porque tú nos bendices por medio de tu palabra. Señor, y aquí estamos con una disposición de recibir esa bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar asiento. Como mencionamos ya en las últimas semanas, el apóstol Pablo en el versículo 5 le dice a Tito que lo dejó en Creta para que corrigiera lo deficiente que había allí. La Biblia de las Américas lo traduce así: para que pusieras en orden lo que queda. O sea, te dejé en Creta para que pusieras en orden lo que queda. Parte de poner en orden lo que había en Creta o en esta congregación era nombrar ancianos, obispos o diáconos o pastores, en la iglesia. Pero estos no deberían ser escogidos de forma por popularidad, a ver quién es más popular o el que mejor me cae, sino que Pablo dejó una serie de características descritas, dadas directamente por Dios. Los requisitos para el pastor, para el anciano o el obispo en la congregación,
están establecidas claramente en Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 en adelante, y aquí en Tito, capítulo 1, versículo 6 al 9. Y una vez más, el texto habla de anciano, habla de obispo, no habla de anciana ni habla de obispa. Así que no es discriminación, sino que claramente está descrito que la función entre la congregación del liderazgo para estar al frente de la congregación ha sido dada a los hombres. Dios lo estableció de esa manera. Nos guste o no nos guste, lo querramos aceptar o no querramos aceptar, es lo que Dios estableció en su palabra. A quienes Dios llamó para que fueran ancianos, pastores, obispos en la congregación, deberían cumplir estos requisitos. Dios creó a través de su Espíritu Santo, los desafía, los equipa para continuar constantemente en estos ancianos, en estos requisitos para el pastor. Miramos en el versículo 7 y versículo 8 dos categorías. La primera tenía que ver con lo que el pastor no debe ser, y la segunda, el versículo 8, lo que un pastor debe ser. Son características simples y claras. En las últimas semanas, pues las últimas 2 semanas creo yo, tuvimos la oportunidad de estar meditando en versículo 6, versículo 7, donde mirábamos lo que el pastor no debía hacer. Y lo interesante es que Pablo describe el tipo de persona que no debe estar al frente de la iglesia. Lo vamos a mirar un poco más adelante, cuando habla de los falsos maestros, y mire cómo lo describe en el versículo 10, no tiene que buscarlo porque solo voy a leer una parte, el 10 y el 11, pero el versículo 10 lo describe como rebeldes, habladores, vanos y engañadores. Y al final del versículo 11 nos dice lo que ellos hacen, dice, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Creo que usted ve ahí el contraste. La semana pasada estudiamos el último no es que debe ser un hombre que no sea amante de ganancias deshonestas. Y del versículo 11 más adelante nos va a decir que los falsos maestros se identifican porque enseñan por ganancias deshonestas, enseñan lo que les conviene. Entonces, lo vamos a mirar un poco más adelante, pero los falsos maestros son todo lo opuesto a lo que deberían ser los ancianos o los obispos o los pastores que están a cargo de la iglesia local. Vamos a leer una vez más el versículo 8, si usted me lo permite, vamos a leerlo una vez más. Y luego voy a ponerle una imagen donde lo podemos ver como lo vimos la semana pasada. Dice, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. Y yo lo puse así de esta manera en la pantalla para que usted lo pueda ver un poco más. Mejor, pongámoslo así de esa manera, quizás más claro para nuestros ojos, ¿no? El anciano, obispo, pastor debe ser hospedador, debe ser amante de lo bueno, debe ser sobrio, justo, santo y dueño de sí mismo. Una de las cosas que podemos decir es que estas características son obra del Espíritu Santo en la vida de aquellas personas que Él ha salvado. Estas características no las vamos a encontrar en un impío, alguien que no ha sido transformado. Entonces, una de las cosas que entendemos, que alguien que quiera dirigir la iglesia en el liderazgo tiene que ser alguien que realmente ha encontrado que es salvo, ¿no? Son características de un salvo. Vamos a mirar la primera de ellas. En primer lugar, lo que debe caracterizar la vida del pastor o del anciano o del obispo es que debe ser hospitalario.
o como dice el texto, hospedador. La palabra griega para hospedador está compuesta por dos palabras. La primera es fileo, que es amar, y la otra xenos, que es extraños. Es decir, que la traducción de esta palabra más literal sería amar a los extraños. Eso es lo que significa, amar a los extraños. Este debe ser un atributo que caracteriza a todos aquellos que han sido salvos, no únicamente al pastor, sino todos los creyentes tenemos que caracterizarnos por eso. La Escritura frecuentemente nos dice que debemos amar a los extraños. Algunos pasajes pueden ser Romanos capítulo 12, versículo 13, Hebreos 13, versículo 2, Primera de Pedro 4, 9 y Primera de Timoteo 5, 10, entre otros pasajes. Ahora, cuando Pablo se refiere a la hospitalidad, en primer lugar o en sentido general, puede tener varias implicaciones, pero la idea principal es que cuando hablamos de hospitalidad estamos hablando de una persona que abre su vida y pone su vida o sus recursos para ayudar a las personas que están en necesidad. Esa es la definición de esa hospitalidad. La persona que pone su vida o sus recursos para poder ayudar a las personas que están en necesidad. Ahora vamos a poner esto en el contexto de la iglesia primitiva. Esto tenía que ver en primer lugar con los mismos cristianos. Pensemos un momento. El creyente hospedador debe estar preocupado para atender a las necesidades de los demás. Vamos a Romanos 12, 13. Se lo mencioné hace un rato, pero ahora vamos a leerlo. Romanos 12, versículo 13. Miren lo que dice. Compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Compartiendo para la necesidad de los santos, practicando la hospitalidad. ¿Qué es practicar la hospitalidad? Ahora, practicar no es algo que se hace un día sí, un día no. Practicar es algo que constante, día tras día. Es decir, es algo regular en nuestro estilo de vida. Podemos decir que se convierte en un estilo de vida. Mire lo que dice, por ejemplo, 1 Pedro 4:9. 1 Pedro 4:9. Yo quiero que usted lea estos pasajes bajo la idea que le dije hace un rato. Es dar mi vida o mis recursos para ayudar a aquel que está en necesidad. Mire lo que dice 1 Pedro 4:9. Hospedaos, ¿quiénes? Los unos a los otros, ¿cómo? Sin murmuración. Murmuración quiere decir sin quejarse. O sea, no se queje de su vida, de sus recursos para ayudar a aquel que está en necesidad sin quejarse. ¿Qué es quejarse? Bueno, ¿por qué me toca a mí? A toda hora yo. Es que no hay alguien más que pueda hacer esto aquí. Toda hora me toca a mí. ¿No? Es como cuando usted tiene varios hijos y usted manda a alguien a hacer algo, pero ¿por qué no le dice a sutano? Bueno, eso es hacer las cosas quejándose, ¿no? O sea, todos los que tenemos más de 2 hijos sabemos que hemos experimentado en algún momento eso. Vayan a sutano tal cosa, pero ¿por qué no ponen a sutano? O sea, no lo van a hacer, siempre alguien que se queja. Entonces, el corazón del cristiano debe estar abierto a hospedar con alegría, con disposición, de una manera práctica. Si lo eligieron a usted, pues gloria a Dios, qué bendición. Ahora, la forma práctica de hospedador
de ser hospedadores queda evidenciada en Hebreos capítulo 13. Miren lo que dice Hebreos capítulo 13. Atrasito, adelantico. Adelantico. Hebreos capítulo 13, versículo 2. ¿Lo tiene? Dice, versículo 3, perdón, no es el 2, el 3. Aunque bueno, dice el versículo 2, no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Acordaos de los presos como si tuvieran presos justamente con ellos, y de los maltratados como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Entendamos esto de los presos. Estos presos que el autor menciona aquí eran hombres que estaban presos por causa de ¿qué? Del evangelio. No eran hermanos que los agarraron robando y los metieron presos, no, que nadie pense eso. No, eran hermanos que estaban detenidos por causa de predicar el evangelio. Ahora imagínense tener que ir a este lugar, porque para estar presos algunos habían sido rechazados por su familia por el evangelio. ¿Quién les llevaba comida? ¿Quién se preocupaba por ellos? Nadie. Ahora llega el hermanito con el plato de comida y el guardia podría decir, un momento, usted como que parece ser que también es cristiano. Usted también sigue a ese tal Jesús resucitado. ¿Podría terminar qué? Preso por la misma razón. Y Pablo, y el autor, perdón, no sé quién, el autor de Hebreos, no han llegado a una concordancia. Algunos dicen que Pedro, otros dicen Pablo, perdón, otros dicen que es Pablo, pero yo simplemente digo, el autor dice, acordaos de ellos, no se olviden de los presos, es decir, no se olviden de amarlos. No se olviden de tener la disposición de atender a esos hermanos que están en esa condición por causa de predicar el evangelio. Entonces, el hospedador debe tener esa disposición de poner su vida o sus recursos para suplir necesidades de esa persona. Ahora, aquí nos tenemos que hacer una pregunta. ¿Cómo está nuestra disposición para ayudar o suplir las necesidades de otros? ¿Cómo está nuestra disposición para servir a otros? Ahora, esto lo podemos aplicar también relacionándolo un poco con lo que estamos hablando los domingos, ¿en qué estamos hablando los domingos? En Santiago. ¿Cómo recibimos nosotros a las personas que vienen al templo por primera vez? ¿Cómo las recibimos? ¿Será que tenemos una expresión de alegría, de amor por ver a esa persona que llega al templo? ¿O tenemos una cara de desagrado o de indiferencia? Un nuevo, bueno, sí. Bueno, ahí lo podemos aplicar, ¿no? Estamos en nuestra casa, llamémoslo de esta manera, nos visita alguien. ¿Cómo estamos recibiendo a esa persona? Hermano, tiene que haber un deseo de ir y compartir con esa persona que nos está acompañando, mostrarle esa alegría. O sea, oramos constantemente para que Dios añada personas, invitamos personas y luego cuando llegan tenemos que hacerles sentir que estábamos esperando que lleguen. A mí me encantó cómo lo puso alguien una vez en referencia a un hotel y a la casa. Dice, cuando se llega a un hotel, le dicen, mira, ahí está su cuarto. Está su closet está listo para que usted cuelgue todo lo que usted quiera. Aquí está su baño disponible para usted. Pero cuando usted llega a una casa,
Entonces le dice, bueno, aquí en un rinconcito puede meter sus cosas porque es que el closet está ocupado porque ese cuarto lo usa tal y tal persona y comparte este baño con sus otros. Y entonces él hacía la comparación de que a veces nosotros, en lugar de recibir a la gente como si fuéramos un hotel, lo recibimos como si fuera una casa. Alguien que llegó a incomodar, invadir nuestra privacidad. Hermano, debemos pedirle a Dios que nos dé una preocupación por las personas que nos visitan, ser unos buenos hospedadores en ese sentido. Un hospedador bíblicamente es una persona que tiene un corazón abierto y lleno de gozo para atender las necesidades físicas y espirituales de otros. Ahora pensemos ahora, pongámonos esto de hospedador en los tiempos bíblicos. Cuando la gente llegaba a las posadas, lo que conocemos nosotros como hoteles hoy, en la carretera, algunos eran lugares peligrosos, habían ladrones, había prostitución y tanta cosa podría haber ahí. Muchos de los creyentes a veces estaban viajando de ciudad a ciudad, quizás por negocio, quizás porque estaban yendo de una iglesia a otra congregación para servir, para predicar el evangelio por causa del ministerio. Otros simplemente porque habían sido expulsados por causa de la persecución del evangelio. Y no podían llegar a cualquier lugar. ¿Y usted por qué está aquí? No, soy perseguido del evangelio. No creo que le van a decir, eres perseguido del evangelio, bienvenido, entra. Quizás no, había rechazo. Entonces, ¿quién eran los encargados o quién tenía que hacer cargo de ese creyente que estaba siendo perseguido por causa del evangelio? La iglesia. La iglesia primitiva tenía muchas oportunidades de abrir su hogar, su comida, su vida, su ropa, sus recursos, sus pocos recursos que tenía para satisfacer las necesidades de aquellos creyentes que estaban siendo perseguidos o rechazados por causa del evangelio. Hermano, invitar a un amigo a comer no es hospitalidad en el sentido bíblico. Y no estoy diciendo que no lo invite, no, invítelo. Pero ese no es el sentido bíblico de la hospitalidad. La hospitalidad bíblica es estar dispuesto a ayudar personas que quizás usted no conoce y que nunca podrán pagarle por lo que usted está haciendo por ellos porque quizás no tiene los recursos. Esa es la esencia, digamos, de la definición de amar al extraño. Abro mi vida, abro mis recursos a aquellos que lo necesitan. Esa es la hospitalidad bíblica. Y eso es lo que caracteriza a este hombre que debe estar al frente de la congregación. Desde que la semana pasada miramos en la última característica que no se debe hacer, que no debe ser amante de ganancias deshonestas. Y aquí vemos en la hospitalidad, en poner sus recursos a disposición de los necesitados, es alguien que ve que la bendición que ha recibido de parte de Dios es un medio para bendecir a aquellos que están en necesidad. Ahora, hospitalidad no significa ahora de que su casa tiene que estar abierta todo el tiempo para toda persona que quiera llegar a su casa y quiera meterse allí, más cuando quizás usted tenga niños pequeños. Más bien apunta a la disposición para atender con paciencia. ¿Cómo puedo yo ayudar a esa persona? Porque en sí, quizás no lo voy a llevar a mi casa en particular, porque quizás tengo niños o niñas y por seguridad, pero hoy por la bendición que tenemos sí puedo decir, mira, te voy a pagar una noche en un hotel y te voy a dar comida para que puedas comer y puedas estar tranquilo y puedas seguir en tu viaje. Por lo menos como congregación en varias ocasiones lo hemos hecho. No tengo de qué me vamos a ayudarle para pagarle unas 2 o 3 noches para que pueda dormir tranquilamente en un hotel. Lo que el hotel está allí, vamos y pagamos y ahí está 2 o 3 noches para que la persona pueda descansar tranquilamente. Entonces, hoy tenemos esa ventaja de
que hay un poco más de seguridad y podemos hacerlo. Pero la idea en particular del hospedador es la disposición de poder ayudar a estas personas que están pasando por esa necesidad. Segunda característica que encontramos del pastor, de lo que sí debe hacer, es que debe ser amante de lo bueno. Además, esta palabra está condicionada por dos palabras, fileo y agatón, que significa amar el bien. Aquí lo traducen amante de lo bueno, pero la traducción literal sería amar el bien. Es decir, ama a Dios, amar a Dios, perdón, y amar a los otros no es una característica natural de nosotros los seres humanos. Porque hemos sido corrompidos por el pecado. Miren lo que enseña la Biblia en el mismo capítulo 3, versículo 3, estudiaremos quizás más adelante. Pablo allí nos va a hablar de nuestra condición antigua. Miren lo que él dice de nosotros. Porque nosotros, en otro tiempo, o sea, nosotros todos, también éramos en otro tiempo como insensatos, o sea, cabezaduras, rebeldes, extraviados, o sea, estábamos perdidos, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia, envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Esa es la característica de un hombre sin Dios. ¿Sí? No, Tito 3:3. Tito 3:3. Aborreciéndonos los unos a los otros. Mire cómo describe la envidia, ¿no? Que deseamos lo que el otro tiene, ¿no? Tiene que estar contento con lo que usted tiene, ya. Aborrecibles, ¿no? No nos aguantamos los unos a los otros. Esa es la forma natural en que los hombres viven sin Cristo. No buscamos el bien de Dios, sino que buscamos nuestro propio provecho. Ahora, ¿qué significa bueno? Aquí donde dice amante de lo bueno. Bueno, lo bueno es lo que Dios ha dicho que es bueno. No lo que el hombre dice que es bueno, sino lo que Dios dice que es bueno. Ahora, ¿qué significa la frase amante de lo bueno? Si tuviéramos que ir un poco más específico. Bueno, es amar la verdad, es amar la honradez, es amar la justicia, es amar la pureza, es amar la bondad. Es estar dedicado a todo lo que honra el nombre del Señor. Vamos por un momento al contraste que hace el apóstol Pablo en segunda de Tito, capítulo 3, versículo del 1 al 3. Mire el contraste ahí, un libro atrás. No, Timoteo. ¿A poco dije segunda de Tito? ¿Oh sí? No, segunda de Timoteo. La nueva versión que está escribiendo, segunda de Tito. Adulterada ya, es más adulterada. Lo tiene 3, capítulo 3. Miren lo que dice. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, ¿no? O sea, estamos en unos tiempos peligrosos. Dice, versículo 2, porque habrá hombres amadores de sí mismo. Un momento. Tito, ¿qué nos dice? ¿Cómo tiene que ser ese hombre? ¿Amador de qué? De lo bueno, no de él mismo, sino de lo bueno.
Pero las características de los hombres sin Cristo es que se aman a sí mismos, son ávaros. Lo miramos la semana pasada, es aquellos que buscan ¿qué? Ganancias deshonestas, vanagloriosos, soberbios. ¿Eso habla de qué? De orgullo, altivez, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Versículo 3, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. En los últimos tiempos tendremos personas que cada día aborrecen o detestan, o voy a usar esta palabra mejor, odian hacer lo bueno. Y los hombres que requieren Dios, que estén al frente de la congregación, y me atrevo a decirlo también, y también los creyentes, deben ser personas que deben ser amadores de lo bueno. Creo que este versículo nos permite, tanto en Tito como en 2 Timoteo, ver cómo el mundo hoy quiere meternos en la cabeza la idea de la tolerancia, pero de la forma errónea. La tolerancia hoy acepta aquello que antes era malo. Al pasar el tiempo, pasó de ser malo a ser medio malo. Luego pasó a ser de medio malo, bueno, a no tan malo. Ahora estamos en un punto donde ya lo malo es que, bueno, eso es bueno, o sea, eso no hay ningún problema. O sea, años atrás, si una pareja se iba a vivir juntos sin casarse, eso no era bien visto, eso no era aceptado. Hoy en día es lo más normal. Es más, hasta lo celebran cuando los jóvenes van y se van a vivir juntos como si nada estuviera pasando. Es lo más normal. Yo no soy tan de edad, pero he visto películas donde anteriormente la homosexualidad en la sociedad era vista como lo enseña la palabra. Hoy estamos en un punto donde tiene hasta un día en particular que celebran su cuestión. Porque ya eso es bueno, según ellos. Y dicen que es que lo importante es que hay amor. Lo importante es que hay amor. Y me gustó una ilustración, es que porque apenas me acordé ahora, pero me gustó una ilustración que yo creo que usted la ha visto, porque ellos dicen que amor, amor, bueno, entonces luego muestran a una muchacha tomando agua de un vaso y luego muestran a una misma persona tomando agua del inodoro. Es que es agua. O sea, tratando de ejemplificar que el razonamiento de ellos es incoherente bíblicamente. No, claro que sí, es agua, pero es agua del inodoro, es un agua ¿qué? Contaminada, sucia. Bueno, ese amor que ellos dicen supuestamente sí, pero es un amor sucio, es un amor contaminado, porque no es el respaldo de Dios. La Biblia dice, él dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. La principal característica, le decía yo a unas personas, la principal característica o requisito para el matrimonio está ahí en ese versículo. ¿Cuál es la principal característica o requisito para el matrimonio? Hombre y mujer. O mujer y hombre. Y así podríamos aquí pasar una cantidad de ejemplos que para el mundo ya hoy es bueno. No, la Biblia lo dice claramente. El mundo a lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo. Porque si alguien me escucha decir, no, es que el matrimonio es hombre-mujer, bueno, yo soy intolerante, soy perseguidor, me falta amor, homofóbico.
anticuado. Y es que no, es más, la palabra homofóbico tiene que ver de temor. Yo no tengo temor a eso. Si yo no soy homofóbico, no le tengo temor a eso. Pero me sostengo en lo que la Biblia enseña. Porque es lo bueno de Dios. A mí me preguntó un día alguien cuando pusieron esa ley aquí, pastor, ¿y qué va a hacer si estoy viendo dos parejas y un hombre, dos personas del mismo sexo y quieren casarse? ¿Qué va a hacer? Yo le dije, nada. Y si lo meten preso, pues me tocaría irme preso, pero yo no voy a bajar los estándares de Dios para tenerlos contentos. Porque un día tendremos que dar cuenta. Es por eso que el mal debe ser vencido por el Evangelio. Por eso no podemos parar de predicar la verdad de Dios. Mire que podríamos decir que este aspecto de amante de lo bueno queda bien resumido en Filipenses capítulo 4, versículo 8. Vaya rápidamente allí. Mira lo que dice Filipenses capítulo 4, versículo 8. Dice, ¿dónde estábamos? Yo no encuentro el 8 aquí. Aquí está. Dice, es que estoy aquí en Efesios, dije, pero, yo estoy en Efesios, dije, pero, ¿y esto qué contiene? Ahora sí, aquí está. Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Ese hombre tiene que ser un hombre amador de lo bueno, que su pensamiento esté enfocado en esto, en lo que honra a Dios. En tercer lugar, lo que debe ser la vida del pastor es que debe ser un hombre sobrio. Esto es lo opuesto a estar bajo la influencia del alcohol, las drogas o cualquier otra sustancia que le impida a la gente controlar su mente o sus pensamientos. Una persona sobria es una persona que tiene el control de sus pensamientos. Es alguien que piensa claramente, alguien que no ha sido adormecido por la influencia del mundo y lo terrenal. A veces el mundo, no nos emborrachamos del alcohol en sí, pero sí nos emborrachamos de la influencia del mundo que nos adormece y nos impide ver con claridad lo que Dios dice en su palabra. Entonces esta persona tiene el control de sus pensamientos y tiene una mente bíblica. Una mente bíblica es que piensa de acuerdo a lo que enseña ¿qué? La Escritura. Esta palabra sobrio también es traducida como prudente en 1 de Timoteo capítulo 3 versículo 2, tiene que buscarlo. Pero ahí lo traduce como prudente, que es como una forma de sabiduría. Y el prudente es alguien que tiene control de sí mismo, una mente sana o cuerda, podemos decirlo de esa manera. Esta sobriedad o prudencia está relacionado con alguien que está despierto, alguien que no está adormecido. Recuerde que Satanás es experto en tratar de adormecernos para hacernos creer que estamos bien. Yo creo que hay una imagen que yo puse en algún momento donde había como una especie de cuna o Moisés, de esos chiquiticos que tienen que es como una mecedora, donde está el creyente supuestamente dormido y hay una mano tipificando a Satanás que lo está arrullando, ¿no? Y a veces el enemigo nos quiere arrullar para que no pensemos claramente. Entonces el hombre sobrio es alguien que está despierto a los peligros. O sea, por ejemplo, una persona, volviendo a lo que él menciona en el versículo anterior, no dado al vino, una persona que
está intoxicada por el alcohol, no está consciente de lo que está haciendo. Está fuera de sí. Yo creo que todos en algún momento hemos visto a una persona bajo la influencia del alcohol o de las drogas, está fuera de sí. Yo recuerdo cuando yo estaba en la high school, uno de mis compañeros, habían varios que ellos fumaban marihuana y entonces uno de ellos llegó, el término que usamos, trabado, es decir, llegó high, ¿no? Como dicen en inglés, trabado. Entonces, la maestra estaba hablando y entonces él empezó a decir un montón de tonterías. Y todos nos miramos así. Entonces yo me acuerdo tanto que él nos volteó porque yo estaba cerca a él y se volteó y nos dijo, oiga muchachos, se me nota que estoy muy trabado. Entonces el otro le contestamos, no, pues lo que pasa es que con todo ese poco de tonterías que estás diciendo, pues cualquiera se da cuenta que estás trabado. Cállese, le dijimos. O sea, estaba fuera de sí. Decía unas cosas que no tenían nada que ver con lo que estábamos enseñando. Entonces, el sobrio es alguien que está consciente de qué es lo que está haciendo y por qué lo está haciendo. Entonces, tenemos un llamado en la Escritura constantemente a vigilar nuestra vida y a estar sobrio. Miren lo que dice 1 de Pedro, capítulo 5, es un pasaje muy conocido por nosotros. De hecho, cuando estábamos estudiando 1 de Pedro, lo estudiamos un poco. 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 8 y 9. Es más, el mismo Señor Jesucristo, mientras usted lo busca, le dijo a los discípulos, no, velad y orad para que no entre en tentación. Miren lo que dice aquí. Sed sobrios, la misma palabra, y velad. O sea, ese velar es estar despierto, poniendo atención. O sea, es como el soldado, ¿no? El soldado que está vigilante, él no puede dormirse, el soldado tiene que estar despierto. Y si a un soldado pasa alguno de los oficiales y lo encuentran dormido, se mete en serios problemas. Se mete en serios problemas. ¿Por qué? Bueno, porque se le ha encomendado la tarea de vigilar y cuidar el sueño de sus compañeros. Y al dormirse pone en peligro a los demás y lo pueden acusar de lo que usted menos se imagina, consejo de guerra. Mira lo que dice, ¿por qué tenemos que estar sobrios? ¿Por qué tenemos que estar velando o despiertos? Porque nuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Piense un momento en un león rugiente. ¿Cuántos han visto programas de leones? A mí me encanta ver los programas de leones. Pero cuando usted ve los leones y los leones están acechando a la presa, los leones no andan. Ellos usted los ve así. Y luego, y usted los ve que van por una pata así, como que funcionan en cámara lenta. Muchas veces cuando el venado los ve, ¿cómo dice en inglés? Too late. Demasiado tarde. Él lo tiene encima. Así anda Satanás. Satanás no anda haciendo escándalo. Satanás no llega como llega la policía. ¡Uy, uy, uy! Usted los ve a millas. ¡Ah, viene la policía! No. Usted ve las películas y uno dice, yo he visto películas y digo, pero ¿por qué llegan haciendo tanto escándalo? No, el león no llega así. Y Satanás es descrito aquí como ese león rugiente que anda buscando a quien devorar. Dice, al cual resistid estando firmes en la fe, sabiendo que los padecimientos que se van cumpliendo en vuestros hermanos y en todo el mundo. Entonces, cada día debe haber una conciencia de que tenemos un enemigo, un acusador, Satanás. Permítame ilustrar esta palabra sobrio de esta manera. Usted se puede imaginar un borracho que está cerca de una jaula donde hay un león y él llega y dice, oh, me pareció ver un lindo gatito. Los efectos del alcohol
no le permiten ver la realidad. Él no está frente a un lindo gatito. Él está al frente de un peligroso león. Yo los he visto en la televisión y los he visto en persona porque he ido a esos lugares donde hacen teatro. Y esos animales son muy bonitos, pero son imponentes. Agarran y eso lo hacen, y eso lo desbaratan en segundos de lo peligrosos y lo imponentes que son. El cristiano sobrio está despierto a los peligros de su alma. Está despierto a los peligros de los falsos maestros y sus falsas enseñanzas. Sobrio nos permite ver eso. Ahora, ¿cómo era nuestra vida antes de llegar a Cristo? Sin Cristo éramos como el borracho que veía a un león como un gatito, un lindo gatito. ¿Mm? Veíamos las prácticas mundanas como una diversión, como la meta a seguir, y muchas veces decíamos, pero es que ¿qué hay de malo en eso? Eso es inofensivo. Pero todo lo que tenía que ver con Dios lo veíamos como un rechazo. Ahora, cuando estamos en Cristo, hoy nos damos cuenta de que eso que mirábamos inofensivo no era un lindo gatito, era un león hambriento. Por eso el salmista dice en el Salmo 119, versículo 11, no tiene que buscarlo, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Alguien sobrio tiene la palabra del Señor constante en su mente. Versículo 14 dice, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. El sobrio es alguien que está consciente de su condición espiritual. O sea, el sobrio, por ejemplo, Pedro tuvo un momento donde dejó de ser sobrio. Cuando empezó a decir, y Jesús le dice, Pedro, me vas a negar. No, Jesús, tranquilo, yo no voy a hacer nada. Bueno, dejó de ser sobrio y se puso orgulloso. El sobrio hubiera dicho, sí, voy a poner atención. No vaya a ser que caiga. Por eso Pablo dijo más adelante en Corintios, ¿no? El que crea que esté firme, mire que no caiga. Dijo un día alguien, no, lo que pasa es que como yo soy creyente maduro me puedo tomar unas cervecitas porque yo sé que como soy un creyente maduro no me va a pasar nada. Le dije, sí, siga jugando con candela. Jugará el hombre con fuego en sus senos sin que no ardan sus vestiduras. ¿Caminará el hombre sobre brasas sin que se quemen sus pies? En cuarto lugar, son 6 y vamos en el cuarto. Lo que debe caracterizar la vida del pastor es que debe ser justo. Ahora, tenemos que reconocer que todos los seres humanos somos injustos delante de Dios. No somos dados a la justicia, nos encanta más la injusticia y desde niño podemos evidenciar eso. Por eso, primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18, en referencia a nuestra condición de injustos, dice que Cristo, el justo, fue ofrecido por los injustos. Así que ante Dios todos somos injustos. Eclesiastés 7:20, mira lo que dice. Claramente no hay justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. No lo hay. Ahora, dejando eso claro, tratemos de entender rápidamente lo que el apóstol Pablo nos está diciendo aquí, en esta característica en el hombre que quiere ser anciano o pastor en la iglesia local. Este justo aquí no se refiere a los méritos para presentarnos delante de Dios, porque no los hay. No podemos. Este justo aquí apunta al hombre que busca la rectitud delante de Dios.
Describe una conducta que cumple el estándar de Dios. Entonces, cuando dice que es justo, también quiere decir que no es un engañador en su trabajo. Si tiene que cobrar algo, cobra lo justo por ese trabajo, no abusa. En los negocios es justo. En sus estudios es justo. ¿Qué es ser justo en el estudio, pastor? Bueno, un ejemplo podría ser, ay, es que ese maestro es demasiado malo. Sí, pero si usted no estudia, diga la parte, sí, pero yo tampoco estudio. Entonces, cuando culpamos únicamente a una parte y no reconocemos nuestra condición, estamos siendo ¿qué? Injustos. Es justo en la familia. Trata de hacer un justo juicio, como enseña la palabra, cuando se lo requiere. La Biblia dice que debemos hacer un justo juicio, o sea, podemos juzgar, sí, pero hazlo de una forma justa. ¿Qué es de una forma justa? Bueno, tienes que saber las dos partes, escuchar las dos partes, hacer un análisis y tratar de llegar a una conclusión desde las dos partes. Eso es un justo juicio. Entonces, este hombre justo es un hombre cuya vida es aprobada por Dios. Porque cuando Dios lo mira dice, este hombre cumple mi estándar. Recuerdo cuando Dios dio la definición de Job. Dijo, no hay otro hombre como él, es un hombre recto. Eso es justo, un hombre recto. Ahora podríamos decir que esta sola cualificación por sí misma es suficiente para describir a este hombre, porque si es justo, es decir, si es aprobado por Dios, si vive por las normas de Dios, todas las demás calificaciones o cualidades se desprenden de allí. Porque si anda bajo los estándares de Dios, entonces va a ser, ¿dónde estoy? Hospedador, va a ser amante de lo bueno, va a ser sobrio. Y por lo tanto será justo, santo y dueño de sí mismo. Esto me lleva al quinto punto. La quinta característica de la vida del pastor es que debe ser santo. No para canonizarlo porque haga milagros, no porque tenga alitas, sino porque santo es puro, incontaminado, libre de mancha del pecado. Esto quizás nos relaciona un poco con la palabra que empezamos en el versículo 6. Irreprensible. Entonces este justo, o este santo, perdón, debe entenderse como ese hombre apartado para Dios. Alguien que ha sido rescatado de la inmundicia, del pecado, de la inmoralidad, para dedicar su vida enteramente a Dios. La Biblia dice, sin santidad nadie verá al Señor. Primera de Pedro 1:15 dice, sino como aquel os llamó es santo, o sea, es decir, apartado, también vosotros es santo en toda vuestra manera de vivir. Antes de venir a Cristo no deseábamos la santidad. Más bien deseábamos vivir en nuestros delitos y pecados. Nos deleitábamos en ello. Rechazábamos la santidad de Dios porque la santidad de Dios expone nuestro pecado. ¿No le ha notado usted que usted, entre más deseo tiene de buscar a Dios en estudiar su palabra, más sale a la luz nuestro pecado? Más cosas tenemos que arreglar. Él ama y desea la palabra. Ser santo es alguien apartado para Dios, alguien que ha sido santificado por el Señor. Mira lo que Pablo dice en 2 Corintios 6. Voy a leerlo rápido. 6, 17 y 18. Dice, por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. Dice, no toquéis lo inmundo,
y si os recibiere, y seré para vosotros padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Déjenme ilustrarle esto con un relato en el Antiguo Testamento. El templo tenía utensilios que solamente eran usados en la casa de Dios para honra y gloria de Dios. Algunos utensilios eran esos vasos de oro, solamente eran usados para las cosas del Señor. Cuando Israel fue llevado por cautivo por los babilónicos, estos al llevárselos a ellos también se llevaron los utensilios. Dice la Biblia que luego Belsasar hizo una gran fiesta, armó una pachanga, ya, si le permite usar esa palabra. Había alcohol, borracheras, todo tipo de inmoralidad. Y en medio de su borrachera, al hombre se le ocurrió decir, me acuerdo de unos vasos bonitos de oro que trajimos de ellos. Tráiganlos aquí para la fiesta que estamos haciendo. Los vasos que le pertenecían únicamente a Dios. Los trajo y en medio de su actividad, de su borrachera y de su descontrol que tenía allí, dice la palabra que apareció una mano y empezó a escribir en la pared. Entonces ahí sí se llenó de temor, las rodillas le temblaban, se quería caer del miedo que tenía. Y miren lo que dice la Biblia, porque empezó a buscar a todo el mundo a quien le interpretara y nadie podía, hasta que le trajeron a Daniel. El capítulo 5, versículo 22, miren lo que dice. Y tú, hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo esto, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa. Y tú y tus grandes y tus mujeres y tus concubinas bebieron en ellos. Además de esto, diste alabanzas de dioses de plata y de oro, de bronce, de hierro, de madera, de piedra, que ni viven, ni oyen, ni saben. Al Dios en cuya mano está tu vida y cuyo son todos tus caminos, nunca honraste. Entonces en su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura. O sea, Daniel le explica a este hombre todo el desorden que hizo y por qué apareció lo que apareció. O sea, Daniel lo puso en contexto. Versículo 25. Y la escritura que se trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Ay, perdona la pronunciación. Y esta es la interpretación, versículo 26. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Versículo 27. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falso. Y Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Hermano, si tú y yo hemos sido limpiados por la sangre del Señor Jesucristo, hemos sido rescatados por su gracia, hemos conocido el perdón maravilloso que solamente se encuentra en Cristo Jesús, hemos sido rescatados de la inmundicia para vivir única y exclusivamente para Dios, debemos alejarnos de los placeres del mundo. No podemos amar al mundo, porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. A los hermanos que tocan los instrumentos de la congregación, este piano no tiene nada en especial. Esa guitarra, esa batería no tienen nada de especial. Pero sí lo hemos dedicado para el servicio de Dios. Entonces, todo lo que se va a hacer allí, se va a tocar allí, tiene que ser lo que sea para glorificar el nombre del Señor. Ha sido apartado. Usted como creyente ha sido apartado para el Señor. No podemos amar al mundo.
porque le pertenece. Él nos compró. Y no con precio de carne, de macho, de sangre o de macho cabrío, sino por la sangre preciosa de Cristo Jesús, un cordero sin mancha y sin arruga, sin contaminación. Y en sexto lugar, para ir terminando, lo que debe caracterizar la vida del pastor es que debe ser dueño de sí mismo. Literalmente sería alguien refrenado. Esta característica nos habla de alguien disciplinado en su estilo de vida. Alguien que no se deja controlar por los sentimientos o por las emociones. Es alguien que está comprometido con Dios. Es alguien que toma seriamente la palabra de Dios, que quiere que la palabra lo moldee para su vida. Yo creo que es bueno tener un mentor, alguien con quien uno pueda compartir y en algunos casos quizás rendir cuentas, una responsabilidad, digamos, espiritual, colaboradores del ministerio que le ayuden. Hombre, pero si un hombre no puede controlar su vida, su santidad, su justicia, cuando está solo, o sea, no puede pastorear. O sea, si el pastor necesita que los creyentes estén atrás de él vigilándolo a toda hora, ¿qué es lo que está haciendo? Esa persona no puede estar al frente. Lo digo por un creyente. Si el creyente tiene que estar a toda hora alguien atrás de él vigilándolo para que no vaya a entrar en alguna situación, hay un problema con usted. Tiene que haber, como dice aquí, dueño de sí mismo. Si ese hombre es controlado, es decir, alguien que no sea controlado por las emociones. Si está controlado por las emociones, no está calificado. Y cuando digo controlado por las emociones, no estoy diciendo que no llore. Si tiene que llorar, llore. Pero controlado por las emociones es cuando se deja llevar por lo primero que le viene a la mente. Normalmente, no se van a molestar conmigo, pero normalmente dicen que las mujeres son más emocionales. O sea, además se mueven más por la emoción del momento. El hombre razona un poco más. Aunque no falta el hombre que es demasiado emocional y hay mujeres que son más racionales, o sea, pero el patrón normalmente dicen que es ese. Pero mire cómo compara Proverbios a alguien que no es dueño de sí mismo. Proverbios 25, 28. Mire lo que dice. Como ciudad derribada y sin muros es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Ahora usted puede decir, pero quizás usted y yo no entendemos qué significa una ciudad derribada y sin muros. Pero ellos tenían, en las ciudades, ellos construían el muro porque el muro servía como ¿qué? Protección contra los ataques del enemigo. Y lo que Proverbio está diciendo aquí es que una ciudad compara a un hombre que no tiene dominio propio como una ciudad derribada, como una ciudad que no tiene muros. O sea, el hombre que no tiene dominio propio va a ser destruido en cualquier momento, va a ser derribado en cualquier momento. Entonces, dueño de sí mismo nos habla de una persona que no confía en él, sino que confía en quién, en Dios. No confía en sus capacidades, no confía en sus fortalezas, sino que confía en quién, Dios. Dueño de sí mismo significa que no está controlado por las cosas de esta vida, porque él sabe que le pertenece al Señor. Dueño de sí mismo es una persona que no está dominada por las inclinaciones o impulsos pecaminosos, sino que vence por medio del poder que solamente se encuentra en Dios. Ahora, estas características mencionadas por el apóstol aquí en el versículo 8, estas 6 características,
no son producto de la casualidad. No es que ese hombre tiene que entrar en un estado de meditación o que alguien venga y ore por él y de la noche a la mañana se va a evidenciar todo esto. No. Yo creo y entiendo por lo que el apóstol Pablo está diciendo y por lo que vemos en la Escritura, que estas características son el resultado de la obra santificadora de Dios en la vida de ese hombre. Y acompañado de la parte de responsabilidad de la vida de disciplina y compromiso de ese hombre. O sea, Dios hace la obra, pero hay un lado de compromiso, de responsabilidad. O sea, yo tengo que demostrar que estoy siendo hospedador, que soy amante de lo bueno, que soy un hombre sobrio, que soy un hombre justo, santo y dueño de sí mismo. O sea, va acompañado de mi responsabilidad. O sea, van de la mano las dos cosas. No pasa de la noche a la mañana, pero sí son consecuencia de la obra de Dios y una vida disciplinada y de compromiso a Dios. Una vez más, estas dos verdades que Pablo presenta aquí en el versículo 7 y 8, de lo que no debe hacer un pastor y lo que sí debe hacer un pastor, no deben ser limitadas únicamente a ese hombre que aspira a ese cargo. Creo que todos en la congregación deben ser aplicados a todos los creyentes en la congregación. Yo creo que es el principio. No significa, bueno, el pastor tiene que ser hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. Pero como yo no soy pastor, entonces pues yo no necesito ser santo, no necesito ser justo. Yo puedo vivir una vida doble y hacer lo que me da la gana. No. No cuadra. Si eres salvo, si Cristo ha obrado en tu vida, eso tiene que aplicarse. Hay una cuarta área, en el versículo 9, que tiene que ver con la doctrina, con retenedor de la palabra fiel. Si Dios nos da vida, la vamos a estudiar la próxima semana. Amén. Así que vamos a orar. Ponga sobre sus pies. Padre, una vez más te damos gracias porque tú confrontas nuestra vida, en particular a la vida del pastor, mi vida, para examinar mi vida, Señor, a la luz de estos pasajes, de este pasaje que hemos mirado. Señor, gracias, Señor, porque cuando estudiamos tu palabra, Señor, ella estudia mi vida, ella me confronta, Señor, y me reta a hacer los correctivos en mi vida, Señor. Para enséñame cada día, oh Dios, a poder vivir de acuerdo a tu palabra, para ser aprobado no por los hombres, sino por ti. Señor, pero al vivir una vida recta delante de ti, pueda ser de bendición a tu pueblo, pueda ser ejemplo a aquellos que te siguen a ti. Señor, y te pido igualmente por esta congregación para que cada día, cada uno de nosotros podamos examinar nuestra vida a la luz de estos versículos. Señor, de esas características que se deben hacer y las que no se deben hacer. Señor, y si en algún área nos estamos equivocando o estamos pecando, Señor, que podamos arrepentirnos y corregir delante de ti. Señor, porque al practicarlos estamos blasfemando tu nombre. Señor, estamos siendo piedra de tropiezo a aquellos que no te conocen y aún a aquellos, Señor, que te conocen. Padre, gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar asiento por un momento, mis hermanos. Vamos a tener un tiempo de oración. Vamos a orar por las peticiones que tenemos. Estamos orando por ¿por qué estamos orando? Por los no alcanzados. ¿Hoy quién nos toca? Ok, mientras buscan allá. Tenemos a unos hermanos que están enfermos.
Tenemos a quienes que están enfermos. A ver, aquí tenemos a hermano Miguel, Oliver, y yo creo que Yesha también estaba un poco enfermo, así que vamos a orar por la familia Gatica. ¿Quién quiere orar por la familia Gatica? Uno nomás, no todos. Hermano Jeremías, usted ora por la familia Gatica, que todos, pues el domingo estaba Jesse un poco sintiéndose mal. Ahora creo que es el hermano Miguel y Oliver también está sintiéndose mal, así que ore por todos ellos. La hermana Matilde también se encuentra un poco enferma, así que vamos a orar por ella. ¿Quién quiere levantarla a ella en particular? La hermana Matilde. ¿Quién dijo yo? Hermano Nelson, usted ora por la hermana eh, Matilde para que Dios le permita recuperarse de esa situación, de su enfermedad, de su molestia. Vamos a orar también por las congregaciones que no tienen pastor, orar para que estas congregaciones puedan buscar estos hombres de acuerdo a la palabra y que estos hombres puedan ser de bendición a esta congregación. Y también vamos a orar por aquellas congregaciones que están siendo perseguidas, ¿no? Para que Dios pueda fortalecer. Así que en esas dos peticiones, ¿quién quiere orar por las dos peticiones? Leslie, ora por esa petición. ¿Alguien tiene alguna petición en particular? ¿Sí? ¿Tu mamá? Ok, vamos a orar por la hermana Lupita. ¿Quién quiere orar por la hermana Lupita? Por salud. Me imagino, ¿será luz, cierto? Sí, por salud. ¿Quién dijo yo? Hermana Rosy. Usted ora por la hermana Lupita. Ah, ¿quién más tiene alguna petición en particular? Vamos a orar también para que Dios cada día pueda darnos la motivación correcta para servirle, ¿no? ¿Quién quiere orar por eso, por la motivación correcta para servirle? Juan, voy a orar por esta petición. Um, ¿Ya estamos allá? No estamos allá todavía. ¿Ya estamos? ¿O quién toca hoy? Ok, los japoneses. Ok, los Queen Tailandia. Los Kuai de Tailandia. Pues Tailandia y Japón no son dos cosas diferentes. Oh, hay dos peticiones. Antes por los japoneses y por los Kui de Tailandia. Ok. A ver, ¿quién quiere orar por esa petición? Mano Tito, usted ora por los dos, por los japoneses y los de Kui y Tailandia. Ahí cuando el hermano Tito vaya a orar, los pone otra vez al frente para que él eh, los pueda mirar. ¿Y quién más? ¿Cuáles son los otros dos? Ahora, pero aquí estamos. Ok, lo de Rusia. Los Tindi de Rusia. Hermana, usted levantó la mano, hermana María, usted ora por los Tindi rusos. ¿Y cuál es el otro? Bueno, oramos por